Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Denme un segundito para compartir mi pantalla. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Villar. He trabajado ya con el grupo de INTEC en los módulos anteriores. Ya hemos trabajado en medio, básico. En esta ocasión vamos a trabajar el avanzado, en el cual vamos a tener una duración de unas 5 semanas. Vamos a trabajar en estos encuentros sincrónicos, ¿no? Veo que hay algunos todavía que están pendientes de acceder. Vamos a enviarle un mensajito por el grupo de WhatsApp para que se vayan integrando. Continuamos con el mismo horario de las clases intermedias. No sé si le cayó como anillo al dedo ese mismo horario, o hay personas que a veces se lo notan, se lo encuentran un poquito agotador, porque ya está como finalizando el día y eso. Pero seguimos con el mismo que ya teníamos anteriormente. O sea que eso, me imagino que, aunque todo el mundo hizo sus planes ya para inicio de año, pero bien, denme un segundito para compartirle por el grupo de WhatsApp a los demás. Seguro que hay alguno que no tiene el enlace del encuentro fresco todavía, para que lo tenga. Entonces, ya me imagino están viendo mi pantalla. Ok, bueno, mientras esto va cargando, vamos a ir nosotros avanzando. Como de costumbre tenemos por acá lo que es la unidad general. Que es esta que tenemos acá, la primera unidad, o la unidad 0, bien llamamos. En la cual se dan las instrucciones básicas sobre cómo desarrollar, cómo trabajar en la plataforma de Infotep Virtual. Bien, vemos aquí foro de socialización, que ya lo que ya han trabajado conmigo en los módulos anteriores más o menos ya conocen mi forma de trabajar, y el foro de socialización es muy conocido. Foro de dudas, aunque ya casi todos utilizan los grupos de WhatsApp, aún en la plataforma utilizamos el foro de dudas para cualquier duda que quiera plantear por esa vía. Siéntase en la confianza que vamos a darle solución. Pero, como les digo, casi todos ya prefieren como el grupo de WhatsApp por la inmediatez en la que podemos tener la respuesta, ya sea vía el facilitador o vía cualquier otro compañero que tenga la respuesta. También por acá tenemos la parte de lo que son algunos audiovisuales para adaptar su perfil, colocar su fotografía, algún audiovisual también sobre cómo colocar las actividades prácticas. Ya eso también ustedes lo han visto previamente. Y también tenemos por acá las normas de convivencia en un entorno virtual. Como saben, este tipo de entorno es algo para muchos nuevo, bien, entonces algo nuevo para muchas personas. Y realmente hay algunos puntos importantes como las normas de convivencia que les motivo a que las revisen. Tengan un tiempito por acá. Muy importante está el cronograma de actividades. No sé si cuando hice el ajuste, me parece que sí, ya lo había ajustado también las fechas. O sea que está orientado al encuentro, o sea, a lo que ya vamos a ver semana tras semana. Y las fechas están de la manera correcta. Quizás hay algún ajuste en cuanto al puntaje.
Bien, debido a que ya las unidades, las semanas, se están trabajando este año ya en base a 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Excel maneja 6 unidades, lo que son 6 unidades técnicas, por decirlo así, o prácticas. Entonces, en cada una de esas unidades va a ser en base a 100. Sería como algo un poquito más como modular. Bien, entonces, esta parte ya más adelante se las voy a compartir actualizada para que así. Pero en sentido general, semana tras semana vamos a ir trabajando diferentes unidades dependiendo del contenido de la unidad que estemos trabajando. Por ejemplo, en la semana 1, como es básicamente una semana de nivelación, en donde, por ejemplo, esas personas que ya vienen del módulo intermedio, eh, conmigo, por ejemplo, y una persona que se integra al módulo avanzado, que ya tiene varios meses, un año, que tomó el intermedio. Entonces, ahí en esta primera semana buscamos hacer esa nivelación. Y traemos aquí algunas cosas que no son, algunos puntos que no son del todo tan avanzados como diríamos, pero realmente cumplen su cometido, que es nivelar eh, todos los conocimientos o la mayor parte de ellos en esta primera sesión. Bien. Entonces, vamos a trabajar la unidad general, la unidad 1 y 2, las cuales ya están disponibles, habilitadas acá. Aquí debajo ya están visibles para ustedes. Debemos trabajarla en este lapso de tiempo. Me imagino que ya alguno de ustedes le ha dado alguna ojeadita. La fecha 29 de enero, que es el próximo domingo, es la fecha límite de entrega a la medianoche. En ocasiones le pongo un día más para que entreguen el lunes a la medianoche. Eso lo podemos ver más adelante si hice ese ajuste acá cuando configure las entregas. Y lo que dice esto básicamente es que usted, si entrega en el lapso de tiempo acordado, su actividad va a valer los 100 puntos o la totalidad de los puntos que se indica. Bien. Si hace la entrega fuera del plazo acordado, entonces puede que tenga una penalidad por entrega fuera de fecha. Entonces, el cronograma contiene actividades colaborativas y actividades individuales prácticas. Bien, entonces vamos a estar viendo lo que son las creaciones de tablas, asignar estilos, eliminar tablas, la parte de tablas dinámicas, gráficos dinámicos, la parte de query, datos, consolidar datos, la parte de macros que vimos anteriormente en intermedio, y creo que en básico vimos una parte superficial de la grabadora de macros. Aquí vamos a ver en la unidad 4 la grabadora de macros. Y ya en las unidades 5 y 6 vamos a trabajar el ambiente de programación de macros. Bien. En el cual en estas 2 unidades vamos a trabajar ambientes controlados en base a una programación ya específica, la cual vamos a ir desarrollando en el transcurso de esas 2 semanas y que ustedes van a ir viendo el resultado de manera inmediata. Entonces, les pido ahí que se queden hasta el final, pues esto realmente se pone interesante. Se vean ya ese tipo de herramienta trabajando, van a tener como ese deseo de continuar investigando sobre la parte de macro, que es un mundo totalmente muy extenso, bien, totalmente distinto a lo que seguro conocen de Excel. Entonces, esta semana vamos a trabajar estas 2 unidades prácticas y la unidad general que ya la estamos viendo. Y es importante entonces que vean esto. ¿Alguna duda o aclaración hasta el momento? Todo en orden. Perfecto. Entonces, vamos a ver la unidad 1. ¿Qué tenemos por acá en la unidad 1? Bueno, no había terminado acá esta parte. Como ya saben, aquí tenemos la guía de Infotec Virtual y en base a esa guía
tienen esta pequeña evaluación que tiene una puntaje de 5. Bien, la pueden tomar N veces, o sea que si en una ocasión obtienen 3 o 4 puntos, pueden retomarla, tomarla nuevamente y aquí pueden entonces adquirir esos 5 puntos que es el máximo de esta actividad. Básicamente lo que se pide aquí es que conozcan un poquito más sobre la estructura de InfoTP. Por acá tenemos el grupo de WhatsApp, el enlace, y nuestro encuentro, que es este acá. Probablemente ya a partir de la semana próxima estemos cambiando de plataforma de Zoom a Teams. Bien. Entonces, si es el caso, les voy a notificar por diferentes vías de comunicación. Entonces, el enlace va a cambiar. Entonces, se lo voy a comunicar. Pero vamos a esperar al martes para ver la retroalimentación que me dé el equipo técnico en relación a ese. Entonces, en cuanto al estilo de tabla, en este caso, tenemos acá en la unidad 1 la guía didáctica, que es la que trabaja la parte teórica de la unidad. Cada unidad está compuesta, por lo regular, por una guía didáctica, un audiovisual que les va guiando paso a paso en el desarrollo de una actividad o varias actividades prácticas que puede tener la unidad. Bien, en esas unidades, en esas semanas en las que tenemos una sola unidad, es porque quizás la carga de esas unidades son un poquito más, o sea, tienen varias actividades dentro. Entonces, por eso no se lleven de que les, bueno, no, esa semana no va a ir suave a nosotros. Puede que entonces ahí se amerite un poquito más de análisis. Entonces, básicamente el audiovisual que les va guiando paso a paso en el desarrollo de la actividad y la actividad que es esta que está acá en Excel, que por lo regular trae ya consigo las instrucciones, una hoja con las instrucciones y una hoja con varias hojas con los datos de ejemplo, con lo cual se quiere que usted realice la actividad. Esto buscando de tratar de tener un resultado muy similar en todos los participantes y agilizar un poquito más el proceso de evaluación de las entregas. Bien. Entonces, en cuanto a la guía de la unidad, si se fijan por acá, en este caso una guía pequeña, tiene 13 páginas. Vamos viendo todo lo concerniente a las tablas, los estilos, cómo se describen las tablas, qué es una tabla, por qué está compuesta, fila de encabezado, columnas y demás. Y llega un punto en que acá también se les va mostrando paso a paso cómo ir desarrollando. Para esas personas amantes de la lectura, es que le gusta tanto quizás un video de YouTube, entonces, y podemos ir viendo paso a paso cómo ir desarrollando la actividad. Y se va de una manera ilustrada, te puede ir viendo cómo desarrollar su actividad. Bien. Entonces, aquí tenemos unas actividades que son extras, pero no son obligatorias. Vamos a decir que usted quiere medir su aprendizaje, usted quiere desarrollar alguna actividad adicional para usted ver que logró el objetivo. Entonces puede realizar alguna de estas actividades que van a encontrar en la guía, en la cual les pide, por ejemplo, que vaya generando una base de datos desde cero, vaya realizando las actividades. Bien. Entonces, si entramos en materia, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, yo tengo aquí las instrucciones, los datos, perdón, y aquí tengo las instrucciones. Nos indica por acá, copie los datos y triplíquelos en áreas separadas de la hoja tabla genérica. Entonces, copiar estos datos y lo voy a triplicar por acá.
Aquí ya los tengo. Bien. Luego me pide aplicar la tabla genérica al primer grupo de datos. Bien. En este caso, cuando me habla de tabla genérica, me habla de estas tablas que tengo por acá, el formato como tabla. Bien. En este caso, es un formato que se le asigna automáticamente a una selección de datos que ya yo tenga previamente, valga la redundancia, seleccionada. Automáticamente, yo hago esto si tengo la necesidad puntual de dar un formato a esta parte de acá. Simplemente pongo acá y selecciono el formato que más me agrade, por ejemplo, que se ajusta a mi necesidad. Si me gusta mucho este, y aquí yo lo puedo hacer. Bien. Pero en el caso de Excel, todo lo que se inserta a través del menú insertar se le llaman, son objetos, ¿bien? Ya sea una tabla dinámica, ya sea una tabla, ya sea una ilustración, un gráfico, una columna, o una ilustración de este tipo, una forma, un icono, una imagen. Todo esto son objetos. Y en Excel, cada objeto maneja lo que son menús flotantes para modificar sus propiedades, las propiedades de ese objeto. Bien, entonces, en ese sentido podemos notar que, por ejemplo, cuando yo me posiciono en una de las copias que yo hice, puedo darme cuenta que a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú adicional. Bien. Si me posiciono dentro de la tabla que acabo de crear, del estilo como tabla, me doy cuenta que ya acá me aparece un menú flotante que se llama diseño de tabla. Si selecciono una celda afuera, automáticamente desaparece. Y por eso se le dice flotante, porque así como puede aparecer, puede desaparecer. Bien, dependiendo de la selección que tengamos en un momento dado. Entonces, ese menú flotante es el que me permite a mí modificar las propiedades de este objeto. Bien, propiedades como que, por ejemplo, como cuáles. Por ejemplo, si quiero cambiar aquí el color del estilo de tabla que ya yo he insertado, aquí tengo más también, los mismos que vimos anteriormente. Si quiero, por ejemplo, que tenga un encabezado, que no lo tenga, digo acá, y aquí no lo va a tener. Bien. Si quiero, por ejemplo, una fila de totales, que aquí no la tengo, puedo aquí tener una fila de totales. Claro, en este caso no tengo valores numéricos, él automáticamente aquí está haciendo una sumatoria de los registros, un conteo de los registros. Pero en cada una de estas celdas voy a tener esta pestaña, la cual me permite a mí yo elegir el tipo de función que yo quiero que se aplique en esa celda en específico. O sea que si yo tuviese aquí valores numéricos, quisiera identificar el valor máximo de todos los valores o el valor mínimo de todos los valores, aquí automáticamente lo gestionaría. Bien, entonces así funciona. Y esto funciona por celdas, o sea que yo puedo tener un cálculo en una celda o en un cálculo en base al contenido de una columna, otro cálculo en otra columna y así sucesivamente, sin la necesidad de insertar una función específica de cálculo a través de la barra de fórmulas. Que son algunas de las cosas que podemos hacer acá con el menú flotante. Si quiero, por ejemplo, colocar aquí el diseño en la primera columna o quitarlo, o en la última columna, bien, ya todo con esto podemos jugar. Otra de las funciones que tenemos por acá es que cuando nosotros agregamos, es el estilo como tabla o el formato como tabla, automáticamente en el encabezado se nos agregan estas pestañas. Estas pestañas nos permiten a nosotros poder filtrar la información, ya sea por un departamento en específico, como en este caso. Yo simplemente aquí lo puedo aceptar y ya aquí yo puedo ver específicamente los datos de ese dato que yo filtré en ese momento. Así puedo filtrar varios datos, no solamente uno a la vez, sino varios puedo combinar para que se vea de esta forma también.
O si quiero que se vea todo, simplemente borro el filtrado y ya automáticamente aquí se va a mostrar todo el contenido. Entonces, esas son otra de las funcionalidades que nos da el, el formato como tal. Adicional a esto, si queremos profundizar un poquito más y darle un poquito más de vida al filtrado de datos en una tabla de este tipo, podemos también insertar lo que es la segmentación de datos. Y la segmentación de datos lo que nos permite a nosotros es nosotros seleccionar en base a qué columna yo quiero que se haga la segmentación de los datos, caso del departamento. Y cuando le digo aceptar, me va a aparecer un bloque, como este que está acá, que me permite a mí, con un simple clic, yo mostrar el contenido del filtrado de datos en base al objeto seleccionado aquí debajo en el bloque de segmentación. Bien. Entonces, en vez de yo tener que venir acá y que se vea pequeñito y darle clic acá y clic acá, entonces ya con la segmentación se ve un poquito más amigable. Si tengo la necesidad de seleccionar varios bloques a la vez, entonces aquí tengo la opción de selección múltiple, la cual me permite seleccionar varios bloques a la vez y automáticamente se va mostrando. Importante, la segmentación también cuenta con su propio menú flotante. Mírenlo aquí arriba. Cuando yo estoy seleccionando el objeto segmentación, entonces aquí puedo modificar algunos parámetros como las dimensiones, los colores y así sucesivamente. Yo puedo hacer ajustes para que el formato de la segmentación vaya acorde el formato del trabajo que yo estoy realizando. ¿Sí? Entonces, también esto va como parte del contenido que estamos viendo. Adicional a esto, por último, tenemos aquí la parte, bueno, no por último, quedan dos. Tenemos aquí la parte de nombrar esa tabla. Esta tabla la puedo nombrar, por ejemplo, se llame tabla Intec. Acciono Enter, ya esa tabla tiene un nombre global dentro del libro. Bien, si este libro tiene N cantidad de hojas, entonces esta tabla como tal yo la puedo invocar desde cualquier hoja de este mismo libro. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, abrir una hoja nueva y aquí puedo decir cuál tabla, miren aquí como aparece automáticamente Intec, la Intec, y ya cuando yo presiono Enter, aquí debió aparecerme, parece que no lo tomo. Entonces, vamos a volver nuevamente, tabla Intec, vamos a darle doble clic, Enter no me lo tomó, presiono Enter y ahora sí me lo da. Entonces, si hay algún cambio en la tabla original, que se llame Ramón, se va a llamar Ramona, presiono Enter, cuando ya voy a la hoja en la cual estaba invocando el enlace de la tabla, ya veo que aquí sale por defecto Ramón. Entonces, esos cambios que yo haga ya, automáticamente se van a actualizar acá. Si es un cálculo que yo estoy realizando, y ese cálculo automáticamente afecta a otra celda en alguna función que que yo esté aplicando. Entonces automáticamente eso va a modificar todos los resultados en cascada. Entonces, por último, este efecto de tabla, de formato como tabla, yo también lo puedo deshacer. Vamos a suponer que tenemos una necesidad puntual de dar un formato bien rápido a un contenido, a un área de datos. Yo quiero darle un formato, pero quiero darle un formato de este tipo que ya tiene como una relación, una referencia, una relación entre el título, por ejemplo. Si se fijan, aquí tengo un título un poquito más oscuro, texto blanco, y ya aquí esto como que hay una combinación, ¿bien? De lo que son los colores, la paleta de colores. Yo lo quiero hacer así, pero no quiero que tenga el formato como tabla. Quiero que tenga estos cotejos acá. No quiero que se vea como un objeto de tabla. Entonces, simplemente ya luego de yo aplicar este formato como tabla, puedo venir al diseño de tabla y convertir en rango de datos en este caso. Le digo aquí clic y le doy que sí. Van a notar entonces que desaparecen
el formato todavía está acá dentro del contenido de los datos, y adicional a eso, se van a percatar que ya a la derecha del menú ayuda no aparece un menú flotante, pues ya esta selección no forma parte de un objeto como tal, del tipo tabla de datos, y por esa razón simplemente nos beneficiamos del formato que quedó acá. Bien. Entonces, esa es una herramienta también que ustedes pueden utilizar para, para sacarle provecho a esto. Entonces, yo creo que me adelanté mucho y quizás ya cumplí con algunas de las instrucciones. Por ejemplo, acá nos dice que luego de aplicar la tabla genérica, cambiar el estilo al de su preferencia, al segundo grupo de datos. En este caso, básicamente, si yo aquí agrego el estilo como tabla de este tipo, y ya una vez insertado quiero cambiarlo, entonces ya yo sé que tengo que venir a diseño de página, a diseño de tabla, perdón, dentro de la selección de la tabla. Si lo hago fuera, no va a aparecer el menú flotante. Y entonces acá simplemente selecciono, como lo hicimos anteriormente, el de mi preferencia. Bien. Luego nos pide que en el tercer grupo de datos eliminemos la tabla sin borrar los formatos. En este caso fue lo que hicimos acá con la opción de convertir en rango, en el cual yo ya había insertado acá un formato como tabla, y una vez lo convierto en rango, automáticamente se queda con el formato, pero ya no es parte de un objeto, como este que está acá, que cuando lo selecciono me aparece aquí otro. Bien, entonces básicamente es lo que tienen que hacer. Va a tener una apariencia similar a esta cuando usted realice su actividad práctica de la unidad. Y este documento ustedes lo van a guardar, su nombre preferiblemente delante. Le vamos por acá archivo, guardar como, y aquí van a colocar su nombre. Bien, y de esta forma lo guardan y lo van a cargar por esta vía que tenemos acá de coloque la actividad de la unidad 1. Foro de dudas de la unidad, lo colocamos por acá, y a partir de mañana va a estar disponible el enlace con la grabación de este encuentro, tanto para la unidad 1 como para la unidad 2. Hasta el momento, dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto antes de entrar en la unidad 2. Vamos a ver. Todo en orden. Nos dice Luz que está correcto. Vamos a ver. Perfecto, Moisés, gracias. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo en la unidad 2. Gracias, Ivo. En la unidad 2 vamos a ver parte de lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Ya anteriormente ustedes habían visto la inserción de tablas, la inserción de gráficos. Creo que en Excel intermedio también vieron algo de gráficos dinámicos. Muchas gracias, Elías, y ahora también. Entonces, básicamente vamos a profundizar un poquito más acá. Bien. La guía, señores. La guía, muy importante. Esa guía está rica en contenido. Les recomiendo que la lean. Está bien detallada, muy intuitiva, no es muy cansona, tiene mucho gráfico. O sea, realmente son 24 páginas, pero si se fijan tenemos la presentación, lo que es la siguiente página, y entonces ya por acá iniciamos. Bien, pero sí empezamos ya con el concepto de las tablas dinámicas, la funcionalidad de esta, la importancia de las tablas dinámicas. Nos permiten hacer un sinnúmero de cambios a último minuto
de manera rápida, fácil, sencilla. Podemos tener resultados muy diferentes a lo que ya teníamos previamente, dependiendo de una necesidad puntual que tengamos. Bien, entonces es de vital importancia que conozcan un poquito a fondo y que lean la guía para que puedan entender un poco más el concepto, ¿bien? Porque la parte práctica, cuando la veamos, ustedes van a decir, wow, no, pues esto es una papita, esto es algo sencillo. Sí, pero el concepto y el origen es de vital importancia porque quizás más adelante ustedes van a querer hacer Power BI, van a querer hacer, ¿verdad? Entonces, cuando quieran hacer Power BI, van a necesitar una base sólida de, eh, de tablas y gráficos dinámicos. Básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos acá una tabla de datos, la cual tiene todos los datos que nosotros vamos a trabajar, o todos los datos disponibles, por decirlo de esa forma. Y una vez ya tenemos esa tabla de datos, nosotros podemos definir cuáles valores yo voy a colocar como columna o como fila o como valores numéricos. Bien, dentro de una tabla dinámica. Los ajustes que yo hago en una tabla dinámica no alteran para nada mi tabla de datos. Bien, simplemente alteran el contenido de la tabla dinámica o esa vista que yo tengo de la tabla dinámica. De esa manera, por ejemplo, yo puedo agregar la ciudad aquí de esta forma y luego puedo agregar un producto en la parte superior. Pero como les dije, la tabla de datos queda acá, por ejemplo, en una hoja yo tengo la tabla de datos y en otra hoja yo tengo la tabla dinámica con los cambios que yo estoy haciendo en ese momento. De esa manera, los datos de origen nunca son alterados. Bien, entonces ya aquí, si se fijan, tenemos el producto, tenemos la ciudad, qué producto vendió en la ciudad, qué ventas de ese producto se vendió en una ciudad X o en una ciudad Y. De esa manera es que vamos viendo, en este caso aquí se ve un poquito más claro, del reporte que yo voy a tener. Aquí yo tengo la tabla de datos, acá, la cual tiene 5 columnas, y de esas 5 columnas, por el momento solamente estoy utilizando 3 en la tabla dinámica, que son las que se van a mostrar al final con ese resultado que yo quiero mostrar. Pero puede que yo tenga una tabla dinámica más adelante, dentro de esa misma presentación que yo esté haciendo, en la cual yo utilice las 2 que no estaba utilizando en la tabla dinámica anterior, más la que se repita de la que yo utilicé en la tabla dinámica anterior. O sea que eso es relativo. Aquí nos va indicando lo que son los requisitos principales para crear la tabla dinámica. Los tipos de datos, que es importantísimo, el tipo de datos que sean numéricos, que sean valores monetarios también, ¿no? Numéricos, que nosotros podamos utilizar para comparar una situación con otra, así como hacemos con un gráfico dinámico. ¿Qué hacemos con un gráfico dinámico? Comparamos, por ejemplo, las ventas de un producto en diferentes ciudades en un lapso de tiempo, por ejemplo. Bien, entonces, en el tiempo. Y de esta forma yo puedo comparar cómo estuvo las ventas del departamento de calzado, comparando el mes de enero con el mes de febrero. Bien, y así sucesivamente. Esa es la idea principal del gráfico como tal. Y en el gráfico dinámico, por ejemplo, es que yo pueda modificar con facilidad, sin un mayor esfuerzo, el tipo de reporte que yo esté mostrando. Eso me permite a mí yo hacer un comparativo mucho más dinámico. Bien, entonces ya aquí empezamos a ver el paso a paso. En la guía se les va mostrando. Y ya para eso vamos a pasar nuevamente acá. Nuevamente tenemos el audiovisual de la unidad, que también les sirve de guía, y la actividad como tal, que está también en el mismo rango de fecha de entrega que la unidad 1, porque ambas unidades pertenecen a la semana 1. Bien, entonces aquí tenemos el mismo esquema, instrucciones
y los datos que vamos a utilizar. Instrucciones. Debemos de crear una tabla dinámica y dar formato en moneda euro a los datos de la misma. Crear un gráfico dinámico. Primero vamos a crear la tabla dinámica. Entonces yo puedo venir acá. Selecciono mis datos. Voy al menú insertar. Y en este caso solamente me hablo de tabla dinámica. Bien. Entonces, acá yo selecciono el rango de datos. Incluso si en este caso son pocos datos, pero si yo tengo cientos de registros, miles de registros, no es necesario que yo seleccione todos los registros previamente. O sea, yo hago un clic acá y ya él automáticamente va a hacer una selección en cruz o en L, donde va a seleccionar todo hasta donde rompa la cadena acá, que es aquí, porque ya aquí yo tengo un espacio en blanco. Y luego selecciona hacia abajo todo lo que seleccione la cadena hasta donde rompe, que es acá. Bien, entonces funcionaría de esta forma. Me coloco acá, vengo a insertar tabla dinámica y miren aquí como ya él hace la preselección. Acá. Y aquí me indica cuál es la selección de los datos. Entonces, si quiero insertar una hoja nueva, o sea, que esa tabla dinámica esté en una hoja nueva del libro de Excel, selecciono esta opción. O si quiero insertarla en la hoja existente, selecciono esta opción e indico en cuál rango de celdas va a ser insertada la tabla. Así siempre se utiliza una nueva hoja, bien, para que cuando presiones aceptar, entonces él te crea aquí una hoja nueva y te inserta este objeto, que es el símbolo acá de la tabla dinámica. Y si te fijas que mientras estás dentro de este objeto, te muestra aquí los campos de la selección de datos que hiciste previamente. Entonces, puedes seleccionar cualquier encabezado, cualquier columna de estos datos previamente seleccionados e ir colocándolas como columnas o fila de tu nueva tabla dinámica. O como un valor, o si quieres hacer filtrado de datos, también lo puedes hacer. Bien. Al igual que como lo hicimos anteriormente en la inserción de tabla, acá, si se fijan, opciono el bloque de tabla dinámica. A la derecha del menú ayuda, tengo también menú flotante que nos ayudan a personalizar lo que es este objeto de tabla dinámica. Si se fijan, son variables. Cada objeto puede tener un menú flotante diferente que se ajuste a la función de ese objeto. Una vez yo doy clic fuera, desaparece aquí en las opciones, desaparece el menú. Bien, entonces aquí no fue, aquí me dijo solamente crear una tabla dinámica y dar el formato de moneda. No fue tan específico indicándome qué tipo de datos o cuáles yo quería que yo mostrara. Aquí, por ejemplo, puedo mostrar los productos que ya se ven acá. El país, por ejemplo, que miren aquí también como él me lo colocó dentro de fila. El país yo puedo moverlo acá y colocarlo aquí en columnas para que se vean entonces, por ejemplo, los productos vendidos en los países estos que están bien. Entonces, aquí yo podría decir, por ejemplo, las ventas y aquí la tengo las ventas, ¿lo ven? Las ventas él automáticamente, como son valores numéricos, él me la agregó aquí en valores. Bien, en este escenario no tenemos una cantidad de datos muy amplia que nos permita a nosotros inclusive agregar aquí un filtrado, bien. Pero, por ejemplo, en el hipotético caso que yo tuviese, por ejemplo, la data segmentada por provincias, donde República Dominicana, por ejemplo, tenga ventas en Santiago, en Santo Domingo, en Huellas, sucesivamente, y cada uno de estos países también tenga sus diferentes, los datos de las diferentes provincias. Entonces podríamos aquí aplicar un filtrado de datos en el cual yo podría aquí en el filtro agregar, por ejemplo,
que me muestre aquí un campo en el cual yo selecciono el país. Y cuando yo seleccione el país, por ejemplo, de República Dominicana, que me aparezcan aquí arriba, entonces, las ciudades. Bien. Entonces, esa es una de las funcionalidades del filtrado. La puedo utilizar acá. Pero el rango de datos debe ser un poco más amplio para permitirme jugar con eso. Bien, entonces al final, esta es la tabla dinámica que tenemos por acá. No es algo tan complejo. Si, por ejemplo, tenemos acá el submenú flotante, que puede hacer eh, algunos ajustes, como son la misma segmentación de datos, que puede insertar también en base, por ejemplo, al país o al producto y así sucesivamente. Él automáticamente me lo va a agregar. Esto también aplica para las tablas dinámicas. Bien. Y de esta manera yo puedo como jugar un poco más con el contenido a mostrar. Bien. Otra de las instrucciones es por acá que debo insertar, crear un gráfico dinámico en base a los mismos datos. Bien, entonces, si se fijan, aquí tenemos una tabla dinámica y aquí tenemos un gráfico dinámico. Yo puedo hacer la inserción tanto de una tabla como de un gráfico en base a esto, pero también tengo la opción de crear ambos a la vez. Bien. Si quieren crear ambos a la vez, entonces la flechita de abajo acá y van a crear una tabla y un gráfico dinámico dentro de la misma hoja nueva que se va a crear. Entonces, aquí le digo gráfico dinámico, él hace la autoselección, es una hoja nueva, acepto. Miren aquí como ya él me agregó aquí las dos. Si le doy un clic acá, tengo el menú flotante de la tabla dinámica. Si le doy un clic acá, tengo el menú flotante del gráfico dinámico. Bien. Entonces, tampoco fue muy específico acá de lo que quiere que se muestre. En este caso no me dice aplicar la segmentación de datos para que solo esté visible la información de 3 países. Entonces, acá vamos a hacer, nuevamente producto, país, colocarlo nuevamente por acá, ventas. Y miren acá, como ya yo tengo aquí mi gráfico dinámico de manera rápida, sin mucho contratiempo. Si quisiera este gráfico tenerlo en una hoja aparte, puedo darle un clic derecho. Aquí tengo la opción de mover gráfico hacia una hoja nueva y ya yo voy a tener este gráfico en una hoja nueva dentro del mismo libro. Bien. Este gráfico yo puedo aplicarle diseños como esto que tengo por acá, formatos, todos estos formatos que tengo por acá. Bien. Puedo cambiar la paleta de colores como esto que tengo por acá. Puedo cambiar inclusive el estilo de cómo yo quiero que se muestren los datos. Si se fijan, aquí no se está mostrando ningún valor encima de las columnas ni nada de eso. Entonces aquí yo puedo decir que yo quiero que se cambie el estilo o el diseño, la plantilla de qué información yo quiero que se muestre. Aquí hay como algunas ya preestablecidas, ¿no? Entonces ahí verifican cuál es va a funcionar para ustedes. Entonces, adicional a esto, yo tengo por acá en el símbolo de más algunas funcionalidades. Por ejemplo, este nos permite el título del eje, que es el título que nos aparece por acá, el cual podemos editar. También tengo el título del gráfico que aparece en la parte superior, que es este que está acá. Las etiquetas de datos, que son los valores encima del gráfico de barra. La tabla de datos, por si quiero que aparezca de aquí debajo. Las barras de error. Ya son cosas que no se utilizan con mucha frecuencia, pero ahí está. La línea cuadriculada, que es esta línea que está por acá, esa línea horizontal que se ve aquí, un poco gris. Si la quito, se ve de esta forma. Si la pongo, se ve de esa forma. Y la leyenda, que en este caso es esta que está acá. Si la quito, se ve. Bien, entonces son funcionalidades que ustedes pueden utilizar. Y un punto importante dentro de lo que es el gráfico y la tabla dinámica, y es que, por ejemplo, si yo altero parte del contenido, por ejemplo, si yo quiero que aquí solamente
En el gráfico vamos a estar aquí, por ejemplo, una segmentación. Y en la segmentación vamos a colocar producto y país. Y aquí yo solamente quiero ver las ventas de República Dominicana. Yo veo que aquí cambió la tabla dinámica. Cuando voy a mi gráfico dinámico, veo que también cambió base a la selección previa que yo hice en la tabla dinámica. Bien, pero también puedo hacer cambio acá en el gráfico dinámico y decirle, no, quiero ver lo de Puerto Rico y no lo de Dominicana. Aceptar. Veo que cambió acá en el gráfico, pero cuando vuelvo a la tabla dinámica, también cambió, mírenlo acá, en Puerto Rico. Entonces, ahí están entrelazados y el resultado, aunque no esté en la misma página, es el mismo en los diferentes objetos. Bien, entonces, ya una vez realizada la actividad, van a guardar el archivo nuevamente, como les indiqué anteriormente, y lo van a colocar en la actividad de la unidad 2, que es este que está. Igualmente, por acá vamos a tener la grabación, que es el mismo enlace a la misma grabación que estamos sosteniendo el día de hoy. ¿Alguna duda o aclaración sobre los tópicos a trabajar? Vamos a ver. Todo en orden. Excelente. Bueno, señores, si está todo en orden, sería todo de mi parte por hoy. Si pudieron notar, fue algo bien breve, pero bien preciso, bien directo. Y si están todo claro, entonces sería todo por el día de hoy. Y entonces estaríamos retomando el próximo jueves para trabajar la unidad 3, la cual vamos a estar trabajando tres actividades dentro de la misma unidad. O sea que ya saben que aquí ya empezamos a apretar un poquito. No se pierdan ese encuentro para que entonces empecemos a profundizar mucho más. Bien. Espero que tengan buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches, Bye, profe. profe. Gracias, Bye, buenas bye, noches. gracias. Bye.